voy a pescar. Vamos también contigo. ¡Hijitos! ¿Tenéis algo de comer? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¡Es el Señor! Traed de los peces que habéis pescado ahora. Venid, comed. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías tus ropas e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, tú extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Sígueme. Señor, ¿y qué hará este hombre? Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿en qué te concierne?
Tú sígueme. Muy bien, gracias. Para ser bien breves en de lo que se trata esta noche, es que realmente cuando no éramos miembros o cuando no teníamos este llamamiento, cuando éramos jóvenes, no teníamos una mayor responsabilidad, ¿no? Pero ahora que el Señor nos ha llamado, dice que si extendemos las manos, otro va a venir y te va a dar, te va a ceñir, o sea, nos va a poner un manto de ministradores. Y como ministradores, entonces ahora vamos a hacer no lo que queríamos antes, no los afanes, lo que nos gustaba, sino lo que el Señor quiere, porque otro viene y el Señor viene, nos ciñe y nos dice que le sigamos y hagamos las cosas. Es un poco triste saber esta historia de que le pregunta 3 veces ¿me amas? Y la pregunta sería para cada uno de nosotros ahora, como si el Señor nos estuviese preguntando, ¿me amas a mí? Y el Señor va a contestar y dice, entonces, si decimos sí te amo, entonces Él va a decirnos apacienta mis ovejas. Por lo cual, todos nosotros tenemos esta responsabilidad de ministrar y de ayudar a otros. Testifico que realmente hay muchas bendiciones. Así como cuando ellos estaban pescando en la noche, habían decidido irse a hacer las cosas que les gustaba, y un buen pescador tira a la izquierda y a la derecha para tratar, y ellos no encontraron nada de pescado. Pero cuando se les apareció, el Señor dijo, tira a la derecha, porque sabía que los peces estaban en la derecha. Entonces, la pregunta que le hizo al Señor, le dijo, ¿no me amas más que estos? Estos peces habían sido obedientes, porque cuando ellos estaban pescando, la tiraron a la izquierda, les mandó el Señor que se fueran a la derecha. Y cuando tiraron a la derecha, los peces obedientes se fueron a la izquierda. Entonces tenemos que hacer eso. Entonces esa es la invitación de la presidencia del quórum para cada uno de los que están presentes y no están presentes, hacer lo que el Señor haría por Él mismo, pero nos quiere utilizar como instrumentos. Testifico que esta es la verdad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, presidente. Bien, yo lo que quería tratar el día de hoy, yo me basé, las palabras que voy a mencionar, me basé en un discurso de Leonard Holland, que él dio en una conferencia general en el 2016, hace algún tiempo ya. Entonces, algunas de las referencias que él tiene aquí es de la orientación familiar todavía, no de la administración, pero funciona exactamente igual todavía. Hay ciertas cosas que él nos da a nosotros que nos permite a nosotros entender cuál es nuestro llamado, ¿no? Entonces quisiera mencionar que lo primero que él dice en esta presentación, en ese discurso, es que nosotros, al hacer la administración, somos emisarios de la iglesia. Yo puse aquí abajo lo que era la palabra emisario, para que pudiéramos entender de qué estaba hablando él. Y observen que viene de un latín, y es tanto masculino y femenino. Un emisario o emisaria es un mensajero que se envía para indagar lo que se desea saber y para comunicar a alguien algo. Interesante, ¿no? Luego dice algunos sinónimos de esta palabra: mensajero, enviado, embajador, heraldo. Es interesante, pero un heraldo es aquel que tiene algo que decir a voces, ¿no? Y compartir ese mensaje. Nosotros somos emisarios del Señor primeramente y segundo del obispo. Nosotros queremos ayudar al obispo a que pueda cuidar ese rebaño sobre el cual él ha sido nombrado obispo. Y como presidencia de Quórum de Élderes y Quórum de Élderes, nosotros somos uno de los brazos que el obispo tiene para ayudar en esto. Entonces quiero mencionarles a ustedes aquí algunas de las responsabilidades como aparecen en la sección 20. A veces se nos olvida a nosotros que esto es algo que el Señor pidió a la iglesia en tiempos, al principio de la iglesia, ¿no? Cuando empezó la restauración. Dice en el 47, visitar la casa de todos los miembros. Fíjense eso, visitar la casa de todos los miembros y exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto,
y a cumplir con todos los deberes familiares. Eso dice uno de los versículos. El otro es similar. Y visitar la casa de todos los miembros, dice el 51, exhortándolos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares. Eso se lo repitió a los maestros y presbíteros. Luego dice, y agregando un poquito más, en el 53, es también velar siempre por los miembros de la iglesia. Observen la palabra velar, porque eso es interesante, los verbos que están siendo utilizados aquí. Y estar con ellos y fortalecerlos. Y cuidar, miren este 54 es interesante, cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. Y por último, en el 55, y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia, y también ver que todos los miembros cumplan con sus deberes. Entonces, la pregunta que se me vino a mí cuando leí esto, dije, bueno, ¿y cuáles son los deberes de los miembros? Menciona algunos aquí: orar vocalmente, estar en su casa, estudiar las escrituras, hacer sus noches de hogar. Hay ciertas cosas, asistir al templo, venir a la iglesia los domingos, renovar sus convenios. Hay una serie de deberes, ¿no es cierto? Trabajar para sostenerse, ser autosuficientes. Esos son los deberes que nosotros sabemos que los miembros tienen. Pero los élderes ministrantes y las hermanas ministrantes estamos para recordar estas cosas en los hogares. A veces se nos olvida que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Cuando llegamos a esas visitas. Entonces, como parte de esto, quiero mostrarles a ustedes una parte del discurso del presidente Holland, donde él menciona la manera equivocada de ministrar, ¿ok? Entonces, esta parte que les voy a mostrar aquí, a ver si me deja avanzar. Escuchen lo que dice el elder Holland. No hace mucho, una hermana soltera, a la que llamaré Molly, llegó a casa del trabajo para encontrar que 5 centímetros de agua cubrían todo el piso del sótano. Inmediatamente se dio cuenta de que sus vecinos, con los que compartía las cañerías, debieron de haber tenido una cantidad exorbitante de ropa para lavar porque a ella le llegó toda el agua del sumidero. Después de llamar a una amiga para que fuera a ayudarla, ambas empezaron a mover el agua y a trapear. Entonces alguien llamó a la puerta y su amiga exclamó: «¡Son tus maestros orientadores!». Molly se rió. «Es el último día del mes», respondió. «Pero puedo asegurarte que no son mis maestros orientadores». Descalza, con los pantalones mojados, el cabello sujeto con un pañuelo y un par muy elegante de guantes de goma, Molly se abrió camino hasta la puerta. Sin embargo, su aspecto deprimente no se comparaba con el espectáculo inusual que tenía ante sus ojos. Sí eran sus maestros orientadores. «Me quedé boquiabierta ante semejante sorpresa», me dijo tiempo después. «Era un milagro de la orientación familiar, como el tipo de que las autoridades generales comparten en los discursos de conferencia». Y prosiguió: «Pero entonces, justo cuando intentaba decidirme entre darles un beso o el trapeador, ellos me dicen: discúlpenos, Molly, vemos que está ocupada y no queremos molestar. Ya vendremos en otro momento». Y se fueron. «¿Quién era?», le preguntó su amiga desde el sótano. Quise decirle, ciertamente no eran los 3 nefitas, admitió Molly, pero me refrené y dije con mucha calma: eran los maestros orientadores, pero consideraron que no era un momento oportuno para darme el mensaje. Muy bien, ¿qué les pareció eso? Es interesante, pero a veces nosotros perdemos oportunidades estrellas, les llamo yo, de eso que uno realmente puede ser un héroe, ¿verdad? En ese caso, obviamente, era una emergencia la que estaba ocurriendo, pero los maestros orientadores ni idea tenían. Me llamó la atención que Molly llamó a una amiga para ayudarle, no a los maestros orientadores. Interesante, ¿no? Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de ese ejemplo? Los
maestros orientadores no querían ensuciar sus zapatos ni sus camisas. No llegaron preparados, ¿no? No sabían. Así es. O sea, muchas veces eso es lo que nos ocurre. Y cuando nosotros encontramos una situación de ese tipo, ¿qué deberíamos hacer? Manos a la obra. Arremangarnos la camisa, guardar esa corbata, así como lo hacíamos en la misión, ¿no? Sí. Y empezamos a trabajar, exactamente. Es una oportunidad clave que el Señor nos da, pero tenemos que estar despiertos para reconocerlo. Bien, a mí me gustó mucho esa historia, pero quiero mostrarles, vamos a avanzar aquí, quiero mostrarles un mensaje que el Elder Holland menciona sobre la orientación familiar o ministración, como le llamamos ahora. Said, ¿puedes leernos esta diapositiva? ¿Hay algunos ahí? Sí, léenos desde el comienzo, la primera presidencia. La primera presidencia escribió el siguiente consejo inspirado y sumamente útil a los líderes de sacerdocio de la iglesia en diciembre de 2001. Hay algunos lugares de la iglesia en donde no es posible realizar la administración en cada hogar todos los meses debido a un número insuficiente de hermanos activos del sacerdocio y a otros varios desafíos locales. Cuando prevalezcan tales circunstancias, los líderes deberían hacer lo mejor que puedan para utilizar los medios que tengan disponibles para velar por cada miembro y fortalecerlo. Bien, fíjense que eso, la primera presidencia en el 2001 dio eso, ¿no? O sea, un consejo sabio, en mi opinión, porque hay lugares donde hay muy pocos miembros o muy pocos miembros activos y un sinnúmero de hogares que visitar, ¿no? Y dice, a veces no podemos ir a todos los hogares todo el tiempo, pero deberíamos de hacer lo posible con los recursos que tenemos. La pregunta es, ¿cuáles son algunos de los medios que tenemos disponibles para velar por cada miembro y fortalecerlo? A nosotros aquí en el área donde estamos, obviamente tenemos muchas herramientas que podemos usar. Una es la visita, pero aparte de eso, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, una tarjetita, verlos aquí en la iglesia. Hay varias formas de poder realmente hacer ese contacto, pero lo que ellos quieren, lo que nos piden que hagamos, es que hagamos ese contacto, sea como sea, ¿no? Tal vez no vayamos al hogar cada mes, pero sí que tengamos una comunicación constante para saber, diría yo, cuándo es que se inunda el apartamento, ¿no es cierto? Porque a veces eso es lo que pasa, es un accidente lo que sucede ahí. Miren lo siguiente, el Elder Holland nos da a nosotros entonces varios consejos para ayudarnos a nosotros a hacer la administración. Presidente Bravo. Primero, sin importar cuántos meses tardáramos en lograrlo, nos esforzaríamos por cumplir con el mandado de las Escrituras de visitar la casa de todos los miembros, estableciendo un calendario que nos permitirá llegar a esos hogares siempre que fuese posible y práctico. Vean qué interesante cómo lo pone el Elder Holland, ¿no? Y él dice, número 1, establezcamos un calendario de visitas. A veces se nos olvida a nosotros hacer eso, pero hay que calendarizarlo para nosotros decir, oh, ¿sabe qué? Quedamos ya que cada primer jueves del mes vamos a estar con ustedes. O vamos a hacerlo solamente en estas ciertas fechas que deciden con la familia, ¿no? Pero hay que tener un calendario y hay que colocarlo. Ahora tenemos, cuando en los teléfonos tenemos calendarios donde podemos poner alarmas y para no olvidar, ¿no?, lo que estamos decidiendo, pero utilizar los recursos que tenemos. Ese es el primero. El segundo dice, incluido en ese calendario estaría la prioridad principal de disponibilidad de tiempo y la frecuencia de tener contacto con aquellos que más nos necesitasen. Y él menciona aquí a varios grupos de personas que tal vez nos necesiten más que otros. Los investigadores a quienes estén enseñando los misioneros, los conversos recién bautizados, los enfermos, los que estén solos, los menos activos, las familias monoparentales, donde solamente hay un padre o una madre, que aún tengan hijos en el hogar, etc. Y dice, esto es importante de establecer. A veces hay unos que tienen más necesidad que otros, y con ellos hay que calendarizar un poquito diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo tenemos tiempo y con qué frecuencia vamos a visitar? ¿Quién nos necesita más? Esa es la pregunta importante.
Y nosotros como maestros ministrantes tenemos que empezar a entender prioridades en lo que hay que hacer, ¿ok? Especialmente con nuestra asignación. Vamos con otro. Consejo número 3. El Elder Holland nos dice lo siguiente: mientras seguimos nuestro calendario para visitar todos los hogares, lo cual podría tomar varios meses para lograrlo, haríamos otro tipo de contacto con las personas y las familias de la lista a través de cualquiera de los medios que el Señor ha dispuesto. Ciertamente velaríamos por nuestras familias en la iglesia o aquí en la capilla, y como dice en las Escrituras, hablaríamos unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Entonces el contacto de la capilla es uno muy importante. Aquí nos vemos casi cada domingo, ¿no? Con raras excepciones. Pero ese contacto es muy importante, hacerlo aquí, cuando no podemos ir a los hogares. Consejo número 4. Said, otra vez, por favor. Además, haríamos llamadas telefónicas, mandaríamos correos electrónicos y mensajes de texto. E incluso enviaríamos un saludo por una de las muchas redes sociales disponibles. Para tratar necesidades especiales, podríamos enviar un pasaje de las Escrituras, una línea de un discurso de la conferencia general o un mensaje mormón extraído del abundante material que hay en LDS.org. En palabras de la primera presidencia, lo haríamos lo mejor posible en nuestras circunstancias y con los recursos que tuviésemos. Exacto. Yo creo que a veces se nos olvida eso, que no es necesario que sea un contacto físico cada vez, de dar la mano y vernos a los ojos. Eso es ideal, y es ideal en la casa de ellos, pero podemos usar otros recursos. A veces se nos olvida eso, ¿no? Lo importante es mantener ese contacto, que las personas sepan que hay alguien pensando en ellos y velando por ellos. Por eso la palabra velar era importante. Presidente. Si regresamos 2 láminas atrás, está hablando acerca de... bueno, esa es la primera parte donde dice, por ejemplo, cuando hay abundantes miembros y pocos hermanos activos, entonces prácticamente no se puede visitar a todos. Exacto. Y ahora entonces hace una serie de sugerencias que quiénes son prioridad, por ejemplo, ¿no? Para empezar. La prioridad serían los investigadores, a quienes están siendo los misioneros, que lo cual nos faltarían nosotros. Sí, son muy frágiles, ¿no? Por eso hay que ayudarlos. Claro. Los recién bautizados, los que recién han entrado, los enfermos que están solos, los menos activos, o sea, ya empezamos. Y luego, o sea, de repente, cuando estamos en el contacto con esos hermanos, si cubrimos a ellos, entonces podemos empezar a hacer textos, o empezamos a hacer llamadas telefónicas, o utilizamos Facebook para decir hola a todos. Exacto. Es lo y lo que es interesante es la parábola de las 99. Lo que estamos buscando es esa oveja que está perdida. Habemos muchos que estamos en el barrio o aquí en la iglesia que no estamos perdidos. Venimos y estamos activos y, bueno, la frecuencia en la que nos visitan a nosotros tal vez no sea igual como a un investigador recién comenzando a entender qué está pasando, ¿no? Entonces sí, es muy importante crear esas prioridades, ¿no? Por eso me encanta lo que Elder Holland estaba diciendo aquí. O sea, de la lista que nos ha entregado, por ejemplo, Said debería, con su compañero, priorizar. ¿Quiénes son activos? Ellos no son prioridad. Exacto. O sea, ¿quiénes son prioridad? Los que están pasando problemas de salud, los más que son más nuevos, entonces priorizar de esa manera. Sí. Y al último visitar al hermano Kidman o al hermano Bravo, o sea, porque Claro. ellos sí necesitan sus ministradores, pero no tanto como los que están enfermos realmente. No, y en mi caso yo tengo mi maestro ministrante donde aquí en la capilla intercambiamos palabras, decimos, hey, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tu trabajo? Bien. ¿La enfermedad? No. Listo. Ya sabemos, ¿no? Que estamos bien. Muy bien. Miren esta otra. El quinto consejo de Elder Holland. Hermanos, la súplica que hago esta noche es que eleven la visión que tienen de la administración. Esperaríamos que dieran comienzo a una era de interés genuino. Fíjense esas palabras. Interés genuino por las personas a quienes estamos visitando en los miembros y orientado al Evangelio, en el que velan y se cuidan los unos a los otros, abordando las necesidades espirituales y temporales de cualquier manera útil. Lo importante es que amen a su gente
y estén cumpliendo el mandamiento de velar siempre por los miembros de la iglesia. Ese es el resumen de lo que realmente estamos pidiendo de todos nosotros los ministrantes aquí en el barrio y en el caso de Leonard Holland, de toda la iglesia, ¿no? Por eso es que él dio este discurso. Entonces, ya que hemos visto eso, quiero mostrarles a ustedes otro pedazo del discurso de Leonard Holland donde él habla de cómo sí se debe hacer la administración. ¿Okay? El primer ejemplo fue donde fallamos, pero en esta vez tenemos otra parte. El 30 de mayo del año pasado, mi amigo Troy Russell sacaba lentamente su camioneta del garaje para ir a la tienda local de Deseret Industries a donar algunas cosas, cuando percibió que una de las ruedas traseras pasaba por encima de un bulto. Creyendo que había caído algo de la camioneta, se bajó y encontró a su preciado hijito de 9 años, Austin, boca abajo, sobre el pavimento. En este caso, los gritos, la bendición del sacerdocio, el personal de la ambulancia y los médicos del hospital no sirvieron de nada, en lo absoluto. Austin había muerto, sin poder dormir ni tener paz. Troy estaba inconsolable. Decía que era más de lo que podía soportar y que no podía seguir viviendo. Pero a esa brecha tan angustiante llegaron 3 fuerzas redentoras. La primera fue el amor y el espíritu alentador de nuestro Padre Celestial, una presencia que se comunicó por conducto del Espíritu que consoló a Troy, que le enseñó con amor y le susurró que Dios sabe lo que es perder a un hijo bello y perfecto. La segunda fue su esposa, Deidre, que sostuvo a Troy en sus brazos y lo amó y le recordó que ella también había perdido a ese hijito y que estaba resuelta a no perder también a su esposo. El tercero en esta historia es John Manning, un maestro orientador extraordinario. Desconozco, en realidad, el calendario de visitas de John y de su compañero menor al hogar de los Russell, o cuál fue su mensaje cuando llegaron a la casa de ellos. Desconozco la forma en que anotaron la experiencia en su informe, pero lo que sí sé es que la primavera pasada, el hermano Manning se agachó y levantó a Troy Russell de aquella tragedia en el pavimento, como si él mismo estuviese recogiendo en sus brazos al pequeño Austin. Como el maestro orientador, el atalaya o el hermano en el evangelio que se suponía que debía ser, John simplemente asumió en su sacerdocio la tarea de cuidar de Troy Russell y velar por él. Para empezar, le dijo: Troy, Austin quiere que te pongas de pie, incluso que en la cancha de básquetbol, así que voy a estar aquí cada mañana a las 5:15. Tienes que estar preparado porque no quiero tener que entrar para despertarte. Y sé que Deidre no querría eso tampoco. No querría ir, me dijo Troy tiempo después. No quería ir, porque siempre había llevado a Austin conmigo esas mañanas. Y sabía que los recuerdos serían demasiado dolorosos. Pero John insistió, así que fui. Desde aquel día hablamos, o más bien yo hablé, y John escuchó. Hablaba durante todo el camino a la capilla y después durante todo el camino de vuelta a casa. A veces hablaba mientras estábamos estacionados frente a la casa y veíamos el sol salir sobre Las Vegas. Al principio fue difícil, pero con el tiempo me di cuenta
de que había hallado fortaleza gracias a un jugador de baloncesto muy lento que medía 1,80 m de altura y que lanzaba la pelota terriblemente, pero quien me amó y me escuchó hasta que el sol por fin volvió a salir en mi vida. Mis hermanos del sacerdocio, cuando hablamos de la orientación familiar, de velar, del ministerio personal del sacerdocio o como quieran llamarlo, esto es de lo que estamos hablando. Les pedimos que en calidad de maestros orientadores sean emisarios de Dios a sus hijos, que amen, que velen y oren por la gente que se les ha asignado, como nosotros los amamos, velamos y oramos por ustedes. Que estén alertas cuando apacienten el rebaño de Dios de manera acorde a sus circunstancias. Lo ruego en el nombre de nuestro buen pastor, cuyo testigo soy, el Señor Jesucristo. Amén. Wow, qué experiencia, ¿no? Pero eso es lo que nos está pidiendo el Elder Holland al final. Lo vuelvo a reiterar. Mis hermanos del Santo Sacerdocio, cuando hablamos de la orientación familiar o ministración, de velar del ministerio personal del sacerdocio, o como quieran llamarlo, ahora se llama administración. Esto es de lo que estamos hablando. Les pedimos que en calidad de maestros orientadores o ministradores, sean emisarios de Dios a sus hijos, que amen, velen y oren por la gente que se les ha asignado, como nosotros los amamos, velamos y oramos por ustedes. Que estén alerta cuando apacienten el rebaño de Dios de manera acorde a sus circunstancias. Qué manera de colocarlo al tamaño, al ajuste que necesitamos, ¿no? O sea, no está pidiendo perfección en todo lo que estamos haciendo, pero está pidiendo el mejor esfuerzo con los recursos que tenemos, a la manera que podemos. Interesante, ¿no? Entonces yo quería dejarles a ustedes ese mensaje, que pudiéramos pensar sobre eso, que estamos realmente cuidando al rebaño de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. El presidente Bravo hizo referencia a eso, ¿no? Por eso el Señor lo reiteró esas 3 veces a Pedro, ¿no? Pedro, ¿realmente me amas? Bueno, apacienta mis ovejas. Eso es como mostramos el amor hacia Cristo de nuestra parte. Testifico que eso es cierto y eso va a ser una gran bendición para nosotros si lo hacemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, una de las cosas que nos han pedido a nosotros hacer como presidencia del quórum es ministrar a los ministradores. Y eso es interesante, ¿no? Que nosotros deliberemos juntos en las entrevistas de administración. Esa es otra parte que nosotros tenemos que hacer. Porque la única manera de que ustedes nos comuniquen a nosotros qué está pasando es a través de las entrevistas. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, algo que me gustaría hacer es mostrar lo que la presidencia del área de Utah nos ha pedido a nosotros hacer. Uno es restituir la administración en formas más altas, reinstituir en formas más altas y santas para edificar comunidades de fe, de amor, de unidad y que pertenezcan a los convenios. Esa es la meta de la presidencia de área, de aquí de Utah, ahorita. ¿Okay? Tenemos que crear esas comunidades donde fomentemos esa fe, amor y unidad y que todos pertenezcan a los convenios que tenemos. Luego dicen, queremos que lo hagan de esta forma. Queremos pedirles que visiten los hogares tan frecuente como sea posible. ¿Okay? 2, que compartamos mensajes espirituales adaptados a la familia o la persona. En otras palabras, ya no lo que hacíamos antes de leer el mensaje de la primera presidencia de la Leona. Eso ya no es lo que estamos haciendo, sino adaptarlo a la necesidad de la familia. ¿Okay? Luego 3 dice, extiendan invitaciones para actuar. A veces las personas dicen, bueno, tenemos que sellarnos en el templo
pero no lo hemos hecho en 20 años, ¿no? Bueno, la invitación es, hay que actuar. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Verdad? Esa es otra cosa que la presidencia diaria nos está pidiendo. 4, hacer oraciones y realizar bendiciones del sacerdocio. Eso es importante todavía seguir ofreciendo y ayudando a tener a las personas que lo necesitan. 5, necesitamos tener visitas de compañerismos con hombres y mujeres jóvenes. En otras palabras, no podemos descuidar a los jóvenes que están viniendo y necesitamos que otros élderes, otras hermanas mayores ayuden a estos jóvenes a entender cómo se hace. 6, hacer entrevistas que modelen la administración. Este sexto es para la presidencia de Quórum, ¿verdad? Cuando nosotros entrevistemos, nosotros tenemos que modelar la administración con nuestros ministrantes. Entonces, cuando lleguemos con ustedes, vamos a ministrarles a ustedes en esa entrevista. En otras palabras, no es la idea de que ustedes nos tienen que reportar, no es a pedir cuentas, ¿verdad? Sino es a decir cómo les ayudamos, cómo les bendecimos, porque eso es ministrar. Y 7, el liderazgo que modele las visitas de administración. En otras palabras, tal y como nosotros queremos que ustedes lo hagan, la presidencia vamos a empezar a hacerlo. Para hacer esto, nosotros necesitamos entonces, y la presidencia diaria nos pidió esto, que nosotros vayamos a sus hogares a hacer esas entrevistas de administración. Una vez por trimestre. ¿Ok? O sea, no es todos los meses, sino que es una vez cada 3 meses. Vamos a llegar a la casa de cada uno de ustedes y vamos a ver cómo les podemos ministrar y averiguar cómo está la administración al mismo tiempo. Cómo podemos mejorarla, ¿no? Entonces, hemos pedido, y es algo que necesitamos que ustedes piensen, que si vamos a hacer visitas trimestrales en el hogar de cada compañero de administración, tenemos 4 visitas al año que vamos a hacer. Eso es todo realmente, ¿no? Y luego, nosotros necesitamos establecer un calendario. Yo traje un calendario aquí ahorita, por ejemplo, de lo que es noviembre y lo que es diciembre, antes de que termine este trimestre donde estamos. A mí me gustaría visitar a cada uno de los miembros de mi distrito en sus casas. Entonces lo que voy a hacer yo es que voy a entregarles esto para ver si ustedes pueden colocarme un día y una hora donde sea conveniente para ustedes que pueda yo llegar con un compañero mío, ya sea de la presidencia del quórum o con el miembro del sumo consejo, que podamos llegar a verlos y ayudarles y a visitarles y ministrarles. ¿Ok? Entonces piensen en eso. Yo sé que ahorita tal vez esto esté en frío ahorita y no lo han pensado, pero vean el calendario. Obviamente ya se acerca Navidad, obviamente vamos a estar muy ocupados, etc. Pero si pudiéramos nosotros tan solo hacer esa parte ahorita, el siguiente año empezamos de enero a marzo con otra visita y vamos a enviarles un calendario donde ustedes nos puedan decir cuándo es conveniente para que nosotros podamos pasar. ¿Okay? Esa es la primera cosa que me gustaría entregar al distrito, que empecemos a pensar en eso porque queremos ayudarles con la administración. ¿Okay? Luego, la otra cosa que quería mencionarle al distrito 1 del quórum de élderes, que son todos ustedes que han sido invitados esta noche, es que nosotros vamos a ayudar con la obra misional del barrio. En otras palabras, tenemos administración, pero vamos a ayudar también en lo que es la visita de investigadores que tengamos o el poder nosotros reactivar a personas que están ahorita menos activas, ¿okay? O cualquier otra necesidad que tengan los misioneros, ¿okay? Entonces, lo que me gustaría que todos sepamos es que vamos a asignar familias investigadoras menos activas o recién conversas a parejas ministrantes para que puedan amistar, hermanar, involucrar y velar por ellas. Hay diferentes cosas. Por ejemplo, con los investigadores a veces hay que leer el libro de Mormón. Y si ustedes son asignados a esa persona, les pedimos que les ayuden a leer el libro de Mormón. Con ellos, de vez en cuando se van a juntar y leer un capítulo. ¿Ok? Pueden visitarlas como compañeros o con su cónyuge o con miembros de su familia. ¿Ok? Y esto es importante porque no necesariamente tienen que juntarse ustedes dos a hacerlo, sino que a veces van a decir, hey, esta vez no puedo ir, pero puedes ir con tu esposa. Sí, yo voy. Y uno de ustedes toma la responsabilidad y visita a esta persona, esta asignación de obra misional.
¿ok? Eso es importante de entender porque no es una cuestión rígida y estricta, no, flexible para que podamos ayudar a estas personas, ¿ok? Y por último, yo tengo aquí 3 familias ahorita que necesitamos que se visiten, pero lo que vamos a hacer es que tengo una lista más grande que la obra misional me ha dado. Voy a ver esa lista y voy a comenzar a asignar a esas personas a diferentes miembros de nuestro distrito para que visiten a estas personas y les ayuden. Las visitas a estas familias tal vez sean más seguidas que solamente una vez al mes. Tal vez sea cada vez que hay una actividad, invitarlos a que se vengan con ustedes a la actividad. Como la de anoche de la cena, ¿no?, que tuvimos. Ahorita viene el 14 o 15 de diciembre, viene la siguiente cena. Sería excelente invitar a esas familias también a que vinieran con nosotros, ¿ok? Entonces vamos a estar enviándoles a ustedes esa asignación para que ustedes sepan quiénes pueden visitar y ayudarnos a cumplir con eso. Lo único que yo pido es que si ustedes pueden enviarme, ya sea cada semana o cada vez que visiten a esta familia, que me manden un pequeño informe de cómo las encontraron y qué hicieron con ellas. Porque yo me reúno cada domingo con el comité misional para hablar de estas familias y ver cómo les podemos ayudar, cuál es el siguiente paso. Entonces, lo único con estas familias es que hay que estar en contacto continuo a través de un texto, a través de una llamada. Me pueden decir lo que ha pasado y yo les escribo mi informe y el domingo yo lo doy. ¿Ok? Eso es lo único que es diferente acá. ¿Ok? Muy bien. Y eso es prácticamente lo que tenía yo hoy. De eso quería hablar con el distrito, para que todos sepamos que como distrito vamos a ayudar en la obra misional. El distrito que Freddy tiene, que es el distrito 2, van a estar ayudando con obra del templo y de historia familiar. Y Freddy va a encargarse de ayudarles a entender qué es lo que eso significa. Y presidente de su distrito, el distrito 3. Todos los que tengan necesidades, sean necesidades de lo que sea, tienen que comunicarme a mí para que podamos ayudarles temporalmente y espiritualmente a las familias también. Básicamente ayuda temporal, digamos, si necesitan alimentos, o necesitan medicina, o mudanzas, servicios. Y él tiene un grupo de personas también bajo su mando que le van a ayudar a cumplir con esas partes, ¿verdad? Obviamente, si necesitamos más ayuda, podemos intercambiar y podemos ayudar en forma temporal a una familia o a mudar a alguien. Todos vamos a ayudar, ¿no? Pero al dividirnos y enfocarnos en estas 3 tareas, nos va a dar a nosotros a que el quórum empiece a realmente agilizarse y a cumplir con la obra del sacerdocio que tenemos que hacer en el barrio. Hermanos, esta es una nueva época. El COVID ya terminó. Yo sé que a veces se enferman algunos todavía, pero ya no es como estábamos antes. Es hora de retomar otra vez la responsabilidad, de velar, porque muchos han sido afectados negativamente con esta separación que hubo. Es hora de terminarla, es hora de regresar al gozo de los convenios y del Evangelio de Cristo. Y bueno, como referencia, el discurso del elder Kieran, el nuevo apóstol que dio en esta conferencia pasada, él habla del gozo del Evangelio y cómo deberíamos nosotros de actuar por tener esas cosas en nuestra vida. Yo creo que ahí vamos a empezar a entender que es hora de regresar. El Señor espera que nosotros hagamos esa parte. Hay mucha gente necesitada. Que Dios nos bendiga a hacer eso. Es mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.